La superficie total de tierra firme en el planeta es de casi 150 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, solo el 2% de ese territorio está ocupado por ciudades. Esto quiere decir que si tuviéramos en cuenta el espacio total de tierra firme disponible del planeta, podríamos construir 50 veces más cantidad de ciudades. En ese 2% de tierra firme ocupado por ciudades, vive más de la mitad de la población mundial, casi el 60% de sus habitantes. Y según datos de la Organización de las Naciones Unidas, esta tendencia va en aumento. Por esa razón, las ciudades que hoy existen en el mundo consumen el 90% de la energía que se produce. Y si quisiéramos construir tantos conglomerados urbanos como espacio disponible de tierra tenemos, necesitaríamos al menos de 25 planetas como el nuestro para darles energía. Pero esa hipótesis es imposible. La pregunta es fundamental. ¿Cuánto tiempo pueden resistir las ciudades sin soluciones de fondo? Soluciones urbanas, globales y persistentes para un desarrollo continuo. El crecimiento urbano desmedido es un problema serio para el medio ambiente. La contaminación atmosférica y la acumulación y eliminación de los desechos son algunos de los problemas a resolver. El progreso tecnológico y el acelerado crecimiento demográfico de las ciudades producen alteraciones en el ecosistema. Esto no significa una incompatibilidad absoluta entre crecimiento y desarrollo tecnológico. Sin embargo, es importante que el hombre sepa armonizarlos. El impacto ambiental hoy día está asociado a lo que son las actividades humanas. En realidad se puede hacer un estudio de impacto ambiental de qué pasaría si un volcán entra en erupción o si un río se sale de cauce. Pero generalmente está asociado a lo que son actividades humanas. Mi nombre es Alberto Bertona, yo soy licenciado en Biología, tengo un posgrado en Ingeniería Ambiental. Me dedico desde hace muchísimos años a lo que es ingeniería ambiental, tratamiento de residuos, más que nada consultoría y asesoramiento. Mediante técnicas, que a veces son más que nada técnicas que uno puede crear, pero se basan sobre ya artículos versados y libros, evalúa cómo está el ambiente, en qué situación se encuentra en un momento determinado y evalúa el proyecto y cuáles son las acciones más preponderantes de ese proyecto. Puede ser una represa, puede ser una estación de servicio, puede ser un local de comidas rápidas, puede ser un estadio de fútbol, o sea, podemos hacer a cualquier tipo de actividad una industria. Y uno evalúa dónde se va a ubicar, qué componentes del ambiente son los más importantes y cómo puede interactuar la actividad de la empresa y los proyectos y sus actividades con el ambiente. Y trata de que el impacto justamente sea el menor posible. Los expertos llaman impacto ambiental al efecto que causa la actividad humana sobre el medio ambiente. Para atenuar los efectos de la creciente industrialización y concentración demográfica, hacen falta políticas de desarrollo. En este sentido, los estudios de impacto ambiental sirven para medir en el futuro las consecuencias que una posible obra industrial tendría sobre la salud y el ambiente. El impacto cero casi no existe. Es como decir, la mejor forma de que uno no choque con el coche es no sacando el coche. En cambio, si uno tiene que manejar, uno tiene que tratar de manejar prudentemente, manejándose con los cuidados necesarios, y entonces evita o tiene una gran posibilidad de evitar los choques. Y con los proyectos pasa lo mismo. Las actividades humanas tienen que estar hechas o realizadas de determinada manera que sean los menos impactantes posibles. Y para eso se estudió los trabajos que hacemos nosotros. Entender que la ciudad se piensa desde muchos lugares y desde muchos actores, digamos, ¿no? Mi nombre es Roberto Febre, soy arquitecto, estudié en la Universidad de Buenos Aires y
Luego hice una carrera de especialización en gestión ambiental y finalmente una maestría también en gestión ambiental. Lo primero que me permite la evaluación de impacto ambiental es definir esto. Si voy a soportar los impactos negativos para apropiarme de los positivos. Y lo segundo que me permite es decir, bien, los negativos hay forma de evitarlos o de mitigarlos, es decir, de morigerarlos de alguna manera. Y finalmente también lo que me permite establecer es, bueno, hay algunos impactos negativos que son así sí o sí. ¿Cómo los voy a manejar en el tiempo? ¿Qué voy a hacer para que esto no se vaya de madre, digamos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para que si tengo alguna presión excesiva sobre algún componente del medio ambiente, esto no llegue a destruir ese componente, ¿no? Supongamos que yo tengo un parque en un lugar que hoy atiende a 2.000 personas al año y voy a aumentar excesivamente la población en relación a ese parque. Bueno, entonces tendré que intensificar los sistemas de mantenimiento, de cuidado, de prevención, etcétera, etcétera. Eso se llama plan de gestión ambiental y está incluido dentro de lo que es un estudio de impacto ambiental. En los grandes conglomerados urbanos, el transporte es el responsable de la mayor parte de las emisiones a la atmósfera de algunos contaminantes. Esto es un ejemplo claro de impacto ambiental. Según un informe de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, un 80% de la contaminación del aire se produce por los gases que emiten los vehículos, tanto los colectivos como los autos particulares. Esto tiene consecuencias sobre la salud de la población. El impacto sobre la salud es realmente importante, sobre todo en las enfermedades respiratorias. Si bien las enfermedades respiratorias todos podemos tener susceptibilidad, la contaminación ambiental aumenta la incidencia de las enfermedades respiratorias en los chicos, sobre todo el asma bronquial. Mi nombre es Ernesto Prieto, soy médico neumonólogo del Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires y soy miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Los automóviles son los que más contaminan el ambiente, seguido por los autobuses y seguido por los camiones. Y esto se debe a las sustancias particuladas. Las sustancias particuladas expelidas por los camiones y los autobuses, al ser más pesadas, van más rápidamente hacia el piso y contaminan un poco menos. La de los automóviles no es tan así. En primer lugar, es muy difícil asociar la enfermedad respiratoria a la contaminación ambiental. No existe, si bien al médico lo hace sospechar que puede ser debido a la contaminación ambiental, es muy difícil asociarlo. Pero son aquellos chiquitos que tosen frecuentemente, es decir, que tienen tos crónica, que tienen silbidos en el pecho o que tienen disnea o fatiga al caminar o al desarrollar cualquier tipo de actividad física. Estos chicos tienen asma bronquial. El problema es que estos chicos que tienen asma bronquial, que es una enfermedad alérgica y de alguna manera genética, pueden exacerbar o empeorar sus síntomas frente a la contaminación ambiental. Según la Organización Mundial de la Salud, México DF, Pekín y El Cairo son las 3 ciudades más contaminadas del mundo. En el caso de la Ciudad de México, se registran grandes niveles de dióxido de sulfuro y monóxido de carbono en la atmósfera. Los automóviles y las industrias son el factor principal de contaminación del aire. En el caso de China, además, se deben considerar los sistemas de calefacción de los edificios para los 13 millones de habitantes que tiene la ciudad. Hay que acordarse que ellos tienen un gran problema, que permiten muchas cosas a cambio de poder mantener 1.900 millones de personas. Entonces, si bien hay un crecimiento, hay un cuidado muy importante en algunos aspectos con respecto a contaminación, en otros lados hay un gran desfasaje en eso y es muy grave lo que está pasando en algunos lugares de China. Es lo mismo que pasaba con la cortina de hierro cuando se cayó lo que era Rusia o lo que es Alemania. He trabajado con gente que estuvo haciendo remediación del lado cuando cayó la cortina de hierro, del lado oriental, de lo que era la Europa, la Alemania comunista y Rusia, y son lugares que son uno de los lugares más contaminados del mundo, porque no había normativas que cumplir. Era más importante mantener el sistema a cualquier costo.
Los vehículos no son los únicos responsables de la emisión de gases a la atmósfera. La polución también se produce por el impacto que las ciudades provocan no solo en el aire, sino también en el agua. Según los expertos, una planificación urbana responsable se logra delimitando los usos del suelo. Los parques industriales, por ejemplo, permiten concentrar la inversión en infraestructura y garantizan una convivencia armoniosa entre el uso industrial y residencial de la tierra. Además, mejoran la extensión y el uso de los servicios públicos, permiten mayor protección del medio ambiente y facilitan la adecuación de las empresas a las normativas ambientales vigentes. Las industrias trabajan con algunas industrias trabajan con compuestos químicos que tienen que estar muy regulados y digamos que tienen que tener un cuidado especial. Entonces, el tema de las industrias, su ubicación, su forma de manejo de los residuos son fundamentales. Por eso hay zonas industriales, por eso hay parques industriales, donde se puedan concentrar las industrias que tienen un cierto grado de molestia, que puede ser desde un depósito, porque se mueven muchos camiones, que tienen un grado de molestia determinado, con una industria que tenga que emitir sus gases o sus efluentes líquidos al ambiente, porque tiene que descargarse de ellos, pero siempre cumpliendo una norma. Pero necesitan un lugar donde hacer, necesitan una instalación, que no siempre las industrias que a lo largo de la historia, por tomar de Buenos Aires, han ido creciendo a la misma velocidad de la planificación urbana. En épocas de grandes crisis, las industrias dejaron de, digamos, se achicaron, hubo grandes crisis a nivel industrial, y muchos de esos predios, como eran baratos y nadie quería vivir, eran ocupados por gente de escasos recursos. Habitualmente asociamos el concepto de polución ambiental al impacto que producen los coches y las fábricas cuando emiten gases de efecto invernadero. Sin embargo, otro tipo de polución también afecta la vida de las grandes ciudades. La contaminación visual es puntualmente preocupante y su impacto sobre la salud está poco estudiada. Para los expertos, este tipo de contaminación, percibida a través del sentido de la vista, expone diariamente a millones de personas a estímulos agresivos que le invaden y contra las cuales no existe ningún filtro ni defensa. Contaminación visual es básicamente una perturbación en tu campo visual, ¿sí? Algo que interrumpe, algo no natural, que interrumpe el paisaje que vos deberías estar viendo. Mi nombre es Sebastián Mechengieser, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y trabajo desde hace un tiempo en Cinesis, que es una fundación, un centro de estudios sobre comunicación y salud específicamente. ¿Cómo la reconocemos? Bueno, por la cantidad de estímulo visual que uno tiene al salir a caminar, sean los carteles publicitarios específicamente y fundamentalmente los tendidos de cables que en las grandes ciudades del mundo empiezan a tender a irse hacia abajo, a ser subterráneos, pero que todavía en las ciudades latinoamericanas básicamente se lo ve mucho. Marquesinas, un ejemplo muy sencillo: si vos circulás por una avenida en Buenos Aires, es mucho más fácil que veas cualquier cartel de publicidad que el nombre de la avenida sobre la cual estás yendo. ¿Dónde está el peligro, digamos, la intervención más fuerte? Bueno, en la posibilidad de uno distraerse como conductor o peatón y sufrir un accidente de tránsito. Sean las ciudades, sean las rutas, bueno, los carteles muy llamativos, y porque además el lenguaje publicitario tiende a ser muy impactante y a dejarnos perplejos, bueno, más de una vez ocurre que alguien por darse vuelta a mirar un cartel o por quedarse distraído termina chocando con otro auto o atropellando a una persona. Ese sería como el punto donde la contaminación visual además tiene una consecuencia física más directa. La dinámica de movilidad poblacional, de lo rural hacia lo urbano, se ha dado en un periodo de tiempo relativamente corto y su gran velocidad plantea nuevos desafíos en diferentes materias. Entre ellas,
se encuentran los procesos de contaminación generados por el desarrollo no planificado. Para combatir este flagelo, cada vez con más frecuencia se encargan estudios de impacto ambiental, cuyo objetivo es analizar la interacción de un proyecto determinado con el medio ambiente. El paradigma que hay que romper es el de que no se puede permitir crecimiento sin control y que se tiene que en algún momento dado se tiene que cortar con ese crecimiento sin control y se tiene que, para evitar males mayores. Pero donde no hay un respeto por las leyes y donde no hay un respeto por el límite, que el límite no siempre es malo, ocurren esas cosas. Entonces tenemos ocupación de espacios en forma desmedida, sin crecimiento, sin planificación, zonas industriales que no son industriales o que están conviviendo con viviendas, y ahí es donde se generan los potenciales riesgos, porque no significa que pase, es el día que pase. Me parece que es un momento de la historia que tiene que ver con varias cuestiones en donde lo ambiental es un tema central, de transformación también en ese campo y que tenemos que crecer en cuanto a capacidad de gestionar ambientalmente y correctamente nuestras ciudades, ¿no? El rápido crecimiento de los conglomerados urbanos ha traído consigo problemas ambientales relacionados con la producción de desechos, la afectación de los ecosistemas acuáticos y terrestres y las numerosas emisiones atmosféricas con sus impactos sobre la calidad del aire. A nivel urbano, los estudios muestran cómo, en promedio, una ciudad de 1 millón de habitantes consume diariamente 625 millones de litros de agua, 2.000 toneladas de alimentos y 9,5 millones de litros de combustible. Esto, a su vez, genera 500 millones de litros de aguas de cloaca, 2.000 toneladas de basura y 950.000 kilos de gases de efecto invernadero. Este nivel de contaminación es producido solo por los habitantes de esa ciudad, sin tomar en cuenta los procesos industriales. Los espacios verdes son importantes por múltiples factores, digamos, ¿no? Desde temas psicológicos que tienen que ver con el bienestar del individuo en relación con un medio que no es el medio construido, que lo vincula con los espacios más naturales, digamos, hasta razones de esparcimiento necesarias, es decir, que alguien pueda salir a correr, que alguien pueda salir con los chicos a tomar mate, digamos, actividades de lo más sencillas de tipo esparcimiento. Y además funcionan como amortiguadores de los efectos, de algunos efectos complicados de la ciudad, ¿no? La ciudad finalmente es una isla de calor, una isla que produce calor, y los espacios verdes funcionan como morigeradores de esta cuestión. Es decir, que una masa construida necesita de estos pulmones que regulan humedad y temperatura. Otro de los estudios de contaminación urbana que ha empezado a ser estudiado por su impacto sobre la salud humana y la calidad de vida tiene que ver con la contaminación visual y, más recientemente, la contaminación por frecuencia de campos electromagnéticos en el ambiente urbano, particularmente aquellos producidos por las antenas para la telefonía celular. Sin embargo, es la contaminación sonora la que lleva una luz de ventaja en el estudio del impacto sobre la salud y el ambiente. El ruido, especialmente producido por fuentes móviles como los automotores, son los que causan mayor daño a la salud. La contaminación acústica es la presencia de ruido y vibraciones en un determinado lugar, sea urbana, que estamos ahí nos referimos a la ciudad, sea laboral, cuando la persona que está trabajando está expuesta a niveles de ruido elevados. Soy Silvia Cabezas, soy presidente de la Asociación Civil Oír Mejor. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Soy licenciada en física, pero por sobre todas las cosas soy mamá de Jorge, que es un joven hipoacúsico.
La verdad que al ruido se le ha dado poca importancia a nivel ambiental y bueno, es por eso que hemos puesto el énfasis en esto, porque el oído ha sido originalmente concebido para escuchar los ruidos de la naturaleza. A medida que el hombre fue creando máquinas para industrializarse, bueno, los ruidos empezaron a cambiar, ya no es un ruido de un trueno, es un ruido que tiene muchas veces una frecuencia muy aguda, que es la que más daño le hace al oído. Así que, bueno, es toda una cuestión que no podemos frenarla, ¿no es cierto? Porque ¿cómo vamos a frenar el proceso industrial? Pero tenemos que tomar las precauciones. O sea, cuando trabajamos frente a una máquina, ponernos protección auditiva, por ejemplo. Buenos Aires es la única ciudad de la República Argentina que cuenta con una ley de ruido. Reglamentada en junio de 2007, la Ley 1540 tiene como objetivo fundamental prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica que afecta a la salud de las personas, protegiéndolos contra ruidos y vibraciones provenientes de fuentes fijas y móviles. Los expertos llaman fuentes fijas de ruido a las fábricas o a los recitales, por ejemplo, y fuentes móviles al transporte. Es este último caso el más difícil de controlar, ya que el transporte no es un problema solo de la ciudad de Buenos Aires, sino también del área metropolitana, donde las competencias en materia de control están repartidas. Estamos en el barrio de Belgrano, en la calle Zavala, esquina Vuelta de Obligado, muy cerca de nuestra oficina. Vamos a hacer un chequeo de cómo está el ruido acá. Esto es un sonómetro, a veces se le dice decibelímetro, el decibelímetro es el nombre comercial, correctamente dicho es sonómetro, es un aparato que nos permite medir a través del micrófono el nivel de ruido de este lugar, ¿sí? El valor va cambiando segundo a segundo, por eso cuando yo estoy hablando, la culpa de este ruido, de estos 73 decibeles, no la tiene el tránsito, porque en este momento no está pasando nada, sino mi voz, ¿sí? Pero bueno, vemos que si yo me callo, el nivel de ruido baja. Entonces, podemos decir que en esta esquina, mientras no circula ningún vehículo, el valor está entre los 60, 55, 60 decibeles, pero si nos vamos a la esquina donde está Cabildo, seguramente este nivel se va a intensificar, vamos a registrar valores mucho más altos porque allí hay mayor cantidad de tráfico. Bueno, hemos caminado apenas una cuadra de donde estábamos y vemos cómo el nivel de ruido cambia, es mucho más alto. Ahora sí que nos dificulta la conversación, tengo que levantar la voz. Estamos sobre la avenida Cabildo, esquina Zavala, mucho tránsito vehicular, recién arrancó el semáforo y estamos registrando valores de 78, 81, bueno, todos por encima de 75 decibeles, que precisamente es lo que es no recomendable, ¿sí? Eso se repite en todas las calles, casi todas las calles de Buenos Aires, las grandes avenidas, que tienen doble circulación y gran cantidad de transporte urbano de pasajeros, aunque no se quedan atrás los camiones y las motos, por supuesto, ¿no? Que son los que aportan mayor cantidad de decibeles a la medición que estamos realizando. Seguramente cuando cambie el semáforo baja el nivel de ruido y nuevamente se repite esta situación cuando arranca nuevamente el transporte. Pensar una ciudad sustentable no es una realidad, sino un proyecto. Sin embargo, a pesar del carácter utópico de la propuesta, los especialistas creen que se puede medir los riesgos del desarrollo urbano y planificar en consecuencia. Las soluciones están asociadas a la política y la educación, pero para eso hacen falta diagnósticos adecuados. Las propias ciudades deben concebirse como sistemas ecológicos y es esta actitud la que debe dirigir el enfoque para planificarlas y gestionar la explotación de sus recursos. Generalmente los grandes crecimientos poblacionales desmedidos y no planificados son por la gente que está buscando, en muchos casos, en otros casos por otros motivos, pero están buscando las fuentes de trabajo y que les quede cerca.
Sobre todo se trata de gente que no está, digamos, que no tiene, digamos, accede a trabajos de baja responsabilidad, de baja calificación. Entonces, le pagan poco. Entonces necesita vivir cerca de donde le generan trabajo. Y pasa con las industrias. Pasa con la mano de obra no calificada en lo que es la vivienda. Pero el hecho cultural es decir, no se puede estar acá. No se puede vivir acá, no se puede vivir cerca de la industria. Entonces, para mí, el primer paradigma que hay que cambiar es el tema del cultural, de dónde se puede vivir y de cómo se puede vivir. Parques industriales. Áreas residenciales con buenos sistemas de transporte público que comuniquen la casa con el trabajo. Estudios de impacto ambiental con una reglamentación que sea cumplible y que fomente la inversión del sector privado, pero sin poner en riesgo la salud y el ambiente. Todas estas ideas, generadas por los investigadores, son solo algunos de los desafíos que se imponen en el siglo XXI y que requieren soluciones urbanas, globales y persistentes para un desarrollo continuo.